Hoy, lunes, a partir de las 7 de la mañana, el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público iniciaron el desarrollo de una actividad operativa que tiene su génesis en una investigación que iniciamos en el año 2019. Esta investigación se relaciona con corrupción pública en el ámbito de lo que se refiere a la conservación y mantenimiento de la red vial. El operativo que conjuntamente estamos ejecutando es uno de los más importantes que hemos realizado en los últimos meses. Es sumamente ambicioso y está determinado por la necesidad de establecer la comisión de varias circunstancias de orden delictivo. En particular, estamos investigando delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica. Todo dentro de la perspectiva y panorama relacionado con la construcción de obra pública y mantenimiento y construcción de red vial. Este caso es tan importante que apareja la realización de muchísimas actividades operativas que simultáneamente estamos ejecutando. A saber, son 57 allanamientos. De esos 57, 14 están ubicados en instituciones públicas, en particular en el CONAVI, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Casa Presidencial y en el CTP. Además, vamos a allanar empresas privadas que están vinculadas y relacionadas directamente con los ilícitos que estamos indagando y que desde la perspectiva de la investigación fueron favorecidas e intervinieron en la ejecución de acciones que tienen condición y carácter criminal. Además, vamos a allanar 21 domicilios o 21 casas de habitación donde habitan personas que están relacionadas con este caso y que se aprovecharon de sus circunstancias, de sus condiciones, de la labor que efectuaban para obtener sobornos, para favorecer empresas privadas, para elevar los costos y los montos de la obra pública, o en el caso de quienes trabajaban en empresas privadas, favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito de su actividad comercial. Y nos referimos nuevamente al mantenimiento y construcción de obra pública. Este es un caso realmente complejo que abordamos OIJ y Fiscalía desde inicios del año 2018, cuando una serie de personas se acudieron ante nosotros y presentaron denuncias que indicaban que había un grupo de personas, de funcionarios públicos, que estaban ubicados o que efectuaban actividades laborales, particularmente en CONAVI, que estaban irregularmente favoreciendo a algunas empresas y que las favorecían para obtener beneficios en el ámbito de la construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras. Que esas empresas además eran las que prácticamente tenían el monopolio de las adjudicaciones o eran las que ganaban las licitaciones que se exponían en el ámbito público, precisamente porque contaban con un apoyo de funcionarios que les daban beneficios irregulares. Desde este punto de vista, entonces, lo que el OIJ y la Fiscalía investigamos es esencialmente un esquema de sobornos, un esquema de regalías o de pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales. Y efectivamente, una vez que iniciamos la investigación, logramos una declaratoria de crimen organizado que nos permitió acceder a herramientas de trabajo que usualmente no se utilizan cuando se abordan delitos de corrupción. Y esa circunstancia entonces nos permitió verificar que habían relaciones, que habían contactos indebidos, que habían vinculaciones irregulares
y que en tesis de principio y como hipótesis de trabajo, efectivamente existía un esquema de pago de coimas a cambio de ventajas a determinadas personas y empresas, y que ese esquema o esa construcción ilícita representaba un asocio delictivo que estaba provocando muchísimos daños al país, que eventualmente incrementaba el costo de las obras y que evidentemente es ilegítimo, irregular y delictivo desde el plano de la hipótesis de investigación. Eso significa entonces que este abordaje tiene que ver con el uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, que es lo que nosotros conocemos como malversación de fondos, por un encadenamiento de recepción de dádivas por parte de funcionarios de esa misma institución, y que además involucra funcionarios de otras entidades relacionadas con el fenómeno. Y nos referimos a funcionarios públicos que tienen que ver con temas de presupuesto y con temas de aprobación de montos de dinero que se destinan a la obra pública. Y en ese sentido, pues logramos detectar como principio de investigación que efectivamente hubo una malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido, y que además es el uso irregular de ese dinero lo que pretendía era dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas de recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial. Pero evidentemente en ese tránsito se afectaban otros proyectos, se quitaba contenido económico a actividades que tenían un destino específico, y adicionalmente se provocaba encarecimiento en las obras. Este proceso de investigación que conjuntamente desarrollamos ambos equipos de trabajo, y me refiero a la Fiscalía y al OIJ, pues nos permitió establecer además que había un sistema de intermediación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos que permitía la entrega de los sobornos o de las regalías, el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos y el pago de sobornos de toda naturaleza: vehículos, terrenos, dinero en efectivo, trabajos, favores de orden personal y todo lo que ustedes puedan imaginarse a efectos de obtener situaciones de ventaja indebida e irregulares. Y todo eso fue esquemática y puntualmente detallado por parte de la policía cuando realizó la investigación y tuvo posibilidad de acceso al ámbito íntimo de los contactos que se realizaban entre estas personas. Efectivamente, dentro del proceso de análisis, que además tiene un sesgo de orden patrimonial, financiero y de análisis y peritación de lo que ocurrió en el espacio temporal de trabajo, se ha establecido como premisa inicial por parte de especialistas en el tema que estos movimientos irregulares, esta malversación de fondos, esta utilización indebida de dineros previstos para un proyecto en proyectos que beneficiaban o favorecían a otras personas, generó un enorme déficit de carácter presupuestario, lo que podríamos denominar una especie de laguna financiera o un hoyo o un hueco de carácter presupuestario que en el periodo de estudio, que es el año 2018, el 2019 y los primeros trimestres del año 2020, generaron un desbalance de aproximadamente 78.000 millones de colones. Esta operación, precisamente por esa circunstancia, me refiero a lo que les he comentado de manera muy básica, muy somera y muy esquemática, convierte a este caso en uno de los más impactantes que hemos abordado en la perspectiva de corrupción pública. Hoy nosotros pretendemos detener a 32 personas,
Todas ellas forman parte de empresas públicas, en este caso son 19 las que vamos a detener, y además vamos a detener a 13 particulares, o sea, a 13 personas que trabajan en empresas privadas o son sus dueños y que se beneficiaron de este esquema de trabajo irregular ilícito que he tratado de describirles. Pero además, la Fiscalía, en el proceso de planificación de este trabajo, que ha sido sumamente laborioso, ha logrado detectar que hay cuando menos 40 personas más que ya están identificadas, sus conductas están establecidas y los hechos descritos, a quienes vamos a ir acercando al proceso penal de manera paulatina y ordenada, a efectos de que la causa pueda avanzar con celeridad, que es lo que nos interesa a nosotros en el OIJ y por supuesto también en la Fiscalía. Hoy en los allanamientos lo que pretendemos es la incautación de prueba documental muy bien definida, muy precisada, muy exacta y dirigida para efectos de evitar llenar nuestras bodegas con material innecesario. Vamos de manera precisa a detener a las 32 personas que son los primeros objetivos de este caso, y posteriormente vamos a ir acercando el proceso al resto de los imputados hasta completar 72 personas. Este es un caso de mucho impacto, es un caso que revela la existencia de actividades anormales, atípicas, llamativas e irregulares en el ámbito de la gestión pública, que genera mucha preocupación en los órganos represivos del Estado y que además exigió nuestra intervención, que esperemos sea contundente, directa y efectiva. El caso, por supuesto, continuará. La Fiscalía ejercerá su papel, que en este caso será la recepción de la evidencia y el traslado de cargos y la valoración de las medidas cautelares, mientras la policía continúa elaborando los reportes, fortaleciendo y cimentando el caso y brindando todos los insumos que requiera el órgano acusador para que este caso sea sometido a un contradictorio y se defina la verdad real de los acontecimientos que en este momento presuntivamente nosotros estamos abordando.